versículo 1 al 12. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este pasaje que vamos a estudiar esta noche, y es un pasaje, Padre, que nos habla de fe. Un pasaje que nos habla, Padre, de tu amor y tu misericordia, Señor. Tu amor por, primeramente, nuestras almas, ya que tú quieres que seamos salvos y viniste para perdonar nuestros pecados. Y también, Padre, nos habla de tu amor aún por nuestras necesidades terrenales, que aunque son secundarias, también tú, Señor, provees de acuerdo a tus riquezas en gloria y de acuerdo a tus propósitos soberanos para nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. ¿Pueden sentarse? Esta historia, hermano, es una historia, le titulé el tema, una historia de fe. Amén. Una historia de fe. Y algo curioso, que aunque este hombre, hermano, era paralítico y no podía caminar, sin embargo, llegó volando a donde estaba Jesús. Llegó volando porque entró por el techo, no entró por la puerta. Ya no había forma de poder entrar en ese lugar. ¿Ok? Vamos a hacer un estudio expositivo. Vamos a ir al versículo 1. Y vamos a ir explicándolo verso por verso, ¿ok? Así que tome ahí sus notas. Dice ahí en el verso 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Sabe que cuando Jesús principió su ministerio, sabemos que Jesús nació en Belén? ¿Creció dónde? En Nazaret, por eso se le llamaba Jesús de Nazaret. Sin embargo, cuando él comenzó su ministerio tuvo que mudarse de Nazaret. Y una de las razones fue porque en Nazaret fue rechazado. En Nazaret no quisieron que él predicara, no quisieron oír de él, no quisieron, dice que a causa de la incredulidad de los paisanos de él mismo, ni siquiera en Nazaret hizo milagros, porque la gente no creían en él. Entonces Jesús dijo: les digo que solamente en la tierra de uno mismo es donde no puede uno ser profeta. Ahí no lo recibieron todos sus conocidos, todos sus amigos decían: este es Jesús, el hijo de María, y aquí están sus hermanos, sus hermanas, y no creyeron en él.
lo recibieron con bastante escepticismo, no abrieron su corazón a la palabra, no abrieron su corazón a las cosas que Jesús quería hacer. Seguramente Jesús en Nazaret, obviamente en su omnisciencia, ya sabía que le iban a rechazar, pero el propósito perfecto era en ese lugar, obviamente, poder hacer milagros y poder sanar a las personas. Así que lamentablemente el ministerio de Jesús comenzó con una mudanza. Jesús se tuvo que mudar a vivir a este lugar, a Capernaum. Era un lugar muy importante en la geografía de Israel. Era un lugar donde había oficinas de colección de impuestos. Era un lugar bien importante, era un lugar marítimo que contaba con playa, que contaba con bastante pesca. Ese era el oficio que más se practicaba en este lugar. Y es aquí, hermano, en Capernaum, donde él Jesús tiene su residencia provisional en el ministerio de Jesús, perdón. Cada vez que se habla de que Jesús estaba en casa, Jesús estaba en esta casa en Capernaum. Según los estudiosos, esta casa en Capernaum no le pertenecía a Jesús. Esta casa en Capernaum era de Pedro. Esta casa era un lugar en donde Jesús ya había hecho un milagro al principio de su ministerio. Ahora Jesús estaba en Capernaum, hizo un milagro en esa casa, salió por las comunidades, anduvo predicando, anduvo sanando a muchos, anduvo haciendo muchos bienes, y cuando terminó de hacer eso, buscó un momento de reposo, un momento de descanso. Por eso dice: entró Jesús otra vez a Capernaum, ¿ok? Y es en esta casa donde él llega, que es la casa de Pedro. Vamos a ver el pasaje donde Jesús ya había hecho un milagro en esta casa. Marcos 1. Marcos 1, verso 29. Dígame un amén. Ahí estamos cerquita, ¿no? Vamos a leer al 31. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Acuérdese que Simón, Pedro y Andrés eran ¿qué? Eran hermanos, igual que otro par de hermanos en el ministerio de Jesús. ¿Quiénes eran? Juan. Jacobo y Juan. ¿Sí? Estos cuatro fueron los primeros discípulos que llamó Jesús, y los cuatro tenían el mismo oficio, eran pescadores. Dice, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Este fue el primer milagro que Jesús hizo ahí en esa casa. Él ya había ido a esa casa, él conocía esa casa, era la casa de Pedro. Si vemos aquí, hermano, que Pedro tiene a su suegra viviendo en su casa. Pobre Pedro, ¿eh? Sí, porque no es la mamá de Pedro, es la suegra de Pedro. Lo más común es que uno tenga a la mamá en casa, ¿no? Eso es lo más común. Pero Pedro tiene a la suegra. Eso nos da a entender de que aunque Pedro era un hombre bastante rudo, bastante tosco, era un hombre noble. Era un hombre que tenía un corazón noble. Se necesita tener un corazón noble para creer en Jesús, ¿no? Porque Pedro era tosco, era rudo. Pero cuando Jesús le dijo: sígueme, ¿qué hizo Pedro? Se fue con él. Lo siguió y se puso a las órdenes del Señor, a las órdenes del Maestro. Qué bonito es que nosotros tengamos un corazón así. Sí, que independientemente de nuestro carácter o de nuestra forma de ser, sin embargo, nuestro corazón se derrita ante la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta casa, entonces, hermano, ya había habido un milagro. El milagro no fue tan grande, no fue un milagro así, hermano, donde hubo mucho movimiento ni nada. Simplemente la mujer tenía fiebre y Jesús dice que ¿cómo la sanó? La tocó, la tomó, dice, de la mano y la levantó. Era un poco inapropiado en Israel en estos tiempos que un hombre tocara a una mujer. No era muy común, no era muy correcto. Es más, ni era muy común aún que platicara un hombre y una mujer. ¿Sí? En este caso Jesús viene, también la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerda? Viene y toca a Jesús y ella recibe su sanidad por medio de ese toque del Señor. La levantó, dice, inmediatamente la fiebre la dejó. ¿Y qué hacía la mujer, hermanos? Le servía. Eso es algo que todos nosotros hemos sido llamados a hacer para el Señor. Esta mujer, hermano, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que no solamente fue sana, esta mujer también fue salva. Porque usted cree que Jesús desaprovechó la oportunidad de hablarle del mensaje más importante de las buenas nuevas de salvación, que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
¿Sí? Ahora bien, en este entonces, hermano, cuando estamos hablando aquí de que Jesús estaba en esta casa, vamos a retomar el verso, dice, se oyó que Jesús estaba en casa, se corrieron los rumores porque ya era Jesús famoso en Capernaum, ya había sanado a muchos. Si usted se va a una página atrás, dice que al ponerse el sol sanó a muchos. Mucha gente había sido sanada en las reuniones donde Jesús estaba, así que se esparció como pólvora, como dicen, el rumor, Jesús está en Capernaum. Jesús está acá en la ciudad. Y ante ese rumor, hermano, pues la gente vino a donde estaba Jesús, y de tal forma que ya no cabían. Vamos a ver el siguiente verso. Dice, e inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Usted ha ido a alguna reunión en donde el hermano invitó a muchos y que usted ya no haya dónde pararse, hermano, y se quita de la silla y te la ganan? No, porque tú dices, el hermano, ¿y a qué hora se empezará a meter a todos a la recámara? Porque aquí ya no cabemos en la sala. Bueno, a Jesús se le llenó, hermano, la casa de Pedro se llenó de tal forma que ya no cabían ni a la puerta. Ya los que estaban en la puerta estaban apachurrados, en primer lugar porque querían entrar, pero ya no había espacio adentro, y estaban siendo puchados o empujados, mejor dicho, por los que estaban afuera. Así que ni en la puerta uno ya no cabía, no había lugar donde poder estar. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Y les predicaba la palabra. Aquí esta expresión, la palabra, es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Jesús les estaba hablando el mensaje más importante de toda la Biblia. ¿Cuál es el mensaje más importante de toda la Biblia? Que Jesús nos vino a salvar. Amén. Ese es el mensaje más importante de toda la Biblia. Por eso, ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo? Nuestro Salvador. Decimos, Jesús es mi Salvador. Muchas veces uno le dice a la gente, ¿y tú ya eres salvo? ¿Salvo de qué? Pregunta, ¿salvo de qué? ¿Cuál es la salvación más grande que Jesús vino a dar al pecador? La salvación del infierno. Esa es la salvación más grande. Es cierto, mientras estemos acá en la tierra podemos recibir muchas bendiciones del Señor. El Señor nos puede salvar de cosas malas, de enfermedades, de problemas, de situaciones difíciles, pero siempre al final vamos a morir. Entonces la salvación más grande, escuche, es la salvación del infierno. ¿Usted sabía que Jesús habló muchísimo del infierno? Jesús no perdía su tiempo. Él ama las almas de las personas y su mensaje era, tienen que ser salvos. Hay que escapar de este tiempo de ira. ¿Sí? Ese es el mensaje más importante. Le voy a dar una lista de la gente que se reunió en este lugar, en esta casa. En primer lugar estaba Jesús y sus discípulos. Ellos estaban haciendo la obra de Dios, habían recorrido todo el mar de Galilea predicando allí en esa misma ciudad. En segundo lugar estaba la multitud indistinta. Estos eran los que oyeron que Jesús estaba en la ciudad y fueron a ese lugar. La mayor parte de esta multitud fue por curiosidad, no por una fe salvadora. Esta multitud no fue como diciendo, vamos para que oigamos el mensaje del arrepentimiento y de la salvación. No, fue por curiosidad. Solo un puñado entre esa multitud indistinta eran verdaderos creyentes y de verdad querían una bendición espiritual. ¿Cuántos saben que las bendiciones espirituales son mejores que las materiales? Amén. La paz del Señor, la bendición de poder uno estar a cuentas con Dios, porque todas las demás bendiciones materiales son pasajeras. Todo en esta tierra se va a acabar perdiendo o quedando en esta tierra. Así que un puñado eran los que estaban buscando la bendición espiritual de decir, oigamos la palabra, oigamos el mensaje de Jesús. Porque la palabra nos alimenta. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo oigo la palabra, yo leo la Biblia, mi espíritu siente satisfacción. Mi espíritu siente esa llenura de Dios, esa paz en mi mente, esa paz en mi corazón. En segundo lugar, entre la multitud habían enemigos de Jesús. Dice ahí, más adelante vamos a ver que estaban los escribas, que era un grupo, hermano, en los tiempos de Jesús había dos sectas principales, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran personas muy apegados a la ley, que tenían una enseñanza más o menos correcta, pero que habían caído en legalismos exagerados.
Y los saduceos eran una secta que no creían en ciertas cosas de la ley. Los saduceos eran muy intelectuales, así que cosas místicas o sobrenaturales les parecía un poco difícil de creer. Eran como razonaban todas las cosas. Entre esos estaban los escribas. ¿Qué era un escriba? Un escriba era, en la Biblia también los llama intérpretes de la ley, o también los llama doctores de la ley. Son los mismos escribas. Estas personas se encargaban, hermano, de interpretar la ley y de decirle al pueblo cómo aplicar la ley. Porque la ley, los 5 primeros libros de Moisés, son 5 libros muy difíciles. Así que en Israel se hizo prácticamente una profesión, volverse un doctor en el tema, un experto en decir este versículo significa esto y se aplica de tal manera en tu vida. Especialmente todo lo que tenía que ver con leyes rituales. Era muy difícil de poder conocer las ofrendas que se tenían que presentar, el orden en que se tenían que hacer, en qué consistían, etcétera. Era algo complicado, por eso eran doctores. Es como un doctor el día de hoy. Uno va con un doctor y saben muchísimo. Los que son especialistas en alguna área saben. Y cuando te dicen el nombre de la enfermedad, uno le dice en español, por favor. Porque te dicen, no, es que te vamos a hacer unos exámenes, te vamos a mandar con el otorrinolaringólogo. Entonces, ¿qué? ¿Con qué se come eso? ¿No? O sea, eso era una profesión bastante fuerte, y esos eran los escribas. Los escribas eran gente que podían ser fariseos, podían pertenecer a la secta de los fariseos, podían pertenecer a la secta de los saduceos, o había también escribas independientes. Estrictamente, en el sentido estricto de la palabra escriba, Jesús fue un escriba. Solamente que era independiente. Él era intérprete de la ley, el más grande de todos los que ha existido. Pero él no estaba sujeto a ninguno de esos movimientos ni a ninguno de esos grupos religiosos. Estos escribas, hermano, eran personas que amaban la adulación por el conocimiento que ellos habían adquirido. Amaba que se les dijera rabí. Que rabí es maestro, pero es maestro grandioso. Es algo como, un halago muy fuerte. Por eso Jesús le dijo, no me llaméis maestro. Pero se acuerda que él dijo que el gloria de hombre no iba a recibir. Vámonos al verso que sigue. Ok. ¿En dónde estamos? ¿Qué verso es? ¿El 3? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Paralítico por 4 personas, completamente en un lecho. Los expertos dicen que es posible que haya sido cuadrapléjico, ¿no? Porque si las manos le hubieran servido, es posible que con muletas hubiera podido aprender a caminar. O mucha gente, cuando las manos le sirven, se arrastra, ¿no? Se arrastran por el suelo y ven la forma de moverse. Pero este hombre venía completamente en un lecho, así es de que es probable de que no solamente era paralítico de los pies, sino que también sus manos estaban inhabilitadas. Hasta el día de hoy esta enfermedad no tiene cura, porque es una enfermedad que afecta la médula ósea, y la médula ósea es el canal a través del cual el cerebro le manda las órdenes al cuerpo. Entonces la información, si ya no fluye allí, si el cerebro le dice a la pierna, muévete, pero la médula ósea no está mandando la información, la pierna está muerta. Hasta el día de hoy esto no tiene enfermedad, no tiene cura. Un cuadrapléjico no tiene cura porque todavía los doctores no llegan a tener tanto conocimiento como para meterse ahí en la médula ósea y poder manipular toda la información genética que ésta contiene. Ahorita se están haciendo estudios de células madres y todo para ver si se encuentra la posibilidad de volver a reactivar la información y que la información vuelva a fluir por ahí, y que mucha gente que quizás sus movimientos de su cuerpo no son correctos se puedan corregir. Así que este hombre, hermano, estaba en una situación triste, estaba enfermo y estaba completamente inmóvil en un lecho. Y sus amigos lo trajeron a esta reunión donde iba a estar Jesús. La Biblia no da más detalles, no sabemos si él les dijo llévenme, o no sabemos si ellos oyeron de Jesús y le dijeron vamos, te vamos a llevar. Hay que agotar esta última posibilidad, pues si has probado de todo y nada te ha funcionado, porque repito, no tiene cura hasta hoy. ¿Usted cree que este hombre no había probado de todo? ¡Claro! Había probado de todo, había buscado remedios, medicinas, doctores, etcétera. Porque ya existían los doctores. ¿Usted se acuerda que la mujer de flujo de sangre dice que había gastado todo en doctores y su situación no había mejorado, sino que había empeorado?
Así que este paralítico decidió darse quizás la última oportunidad y decir, bueno, voy a probar a Jesús para ver qué es lo que va a pasar conmigo. Usted imagínese el estado de ánimo de este hombre. O sea, completamente desmoralizado, completamente ignorado. Estaba yo estudiando y dice que un cuadrapléjico es casi imposible que se injerte en la sociedad. ¿Por qué? Porque no se puede mover, es imposible, prácticamente son como vegetales. Están en un lecho completamente dependientes de la ayuda de otras personas. Si la gente que les da de comer no les diera de comer, se mueren en 15 días. Así que su situación moral y psicológicamente para este hombre era fuerte, era un golpe fuerte. Vamos al verso que sigue. El 4, ¿no, hermanos? Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Muchas veces uno ve un dibujito, ¿no?, de unos hombres subiendo a alguien en una pared así, y en una pared así lisa, completamente lisa, jalándolo con cuerdas. Y eso se debe al mal entendimiento del contexto histórico del pasaje. En esta época, en Israel, las casas tenían el techo completamente plano. Los hacían así porque es un lugar muy caliente y por las tardes, cuando el sol se metía, las casas se llenaban de bochorno y las personas subían al techo para refrescarse, para agarrar un poco la brisa de la tarde. Así que las casas eran construidas con una escalera externa. Había una escalera por fuera de la casa en donde la gente salía y subía a la casa. Y fue en ese contexto que subieron al paralítico. Lo subieron por una escalera externa a un techo que era plano. Generalmente dicen los teólogos que el techo estaba compuesto por unas vigas grandes que pasaban de lado a lado en la casa, y sobre esas vigas ponían unas tablas, generalmente de almendro, dicen los expertos, los que saben. Yo no sé, ¿ok? Me imagino que es una madera muy resistente, que es difícil que empiece a sufrir rápidamente la humedad, y sobre esas tablas ponían unas capas especiales de arcilla, y al final los aislaban con unas especies como de azulejos especiales que ya fabricaban en ese entonces. Entonces fue en este contexto, ahora imagínense la escena, fue en este contexto que los amigos del paralítico y el paralítico llegan a ese lugar. La casa está atestada de gente, no hay lugar donde estar para poder oír a Jesús, no habían micrófonos, no había nada. Si estabas hasta allá lejos, pues ya solamente le decías al de enfrente, ¿qué dijo? Y el otro, ¿qué dijo? Y se iba pasando, hay un murmullo ahí por todos lados, porque no había la tecnología que hoy tenemos. Pero estos hombres no se dieron por vencidos, hermano, ¿ok? No dejaron, hermano, que ninguno de estos obstáculos los detuviera. Dice, hermano, que subieron con el paralítico e hicieron un hoyo en el techo. Ahora imagínense el hoyo, no fue un trabajo fácil. No fue como lo vemos a veces en algunos cuadros que se ve que remueven unas tejas y ya. No, había una capa bastante gruesa de materiales que había que romper. Y el dueño era bravísimo. El dueño era Pedro. ¿Sí? Era meterse en un problema, porque Pedro era de los que sacaba la espada y a ver quién dijo que ahí está un espadazo. Así que a ellos no les importó, hermano, y se subieron, y dice que rompieron el techo y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En Lucas dice que calcularon tratar de bajarlo enfrente de Jesús, donde Jesús estaba sentado. Vamos al verso que sigue. No puse reloj. Bueno, ¿lo tiene? El verso que sigue dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús estaba predicando, sí, hermanos, pues como yo les estaba diciendo, y de repente vio que entró un rayo de luz por el techo. ¿Y ahora? No, pues sí, hermanos, como les decía, y de repente más grande se iba haciendo el hoyo, porque tenían que hacer un hoyo como de 1 metro por 1,5 metros aproximadamente, para poder bajar el lecho en ese lugar. Así que imagínense la escena. Corrían el riesgo también de que Jesús los regañara, porque estaban, hermano, interrumpiendo la reunión. Pero vamos a ver unos aspectos de este verso, del verso 5. Escuche.
En primer lugar, lo primero que ve Jesús, hermano, es la fe de ellos. ¿Okay? Y esta no es una fe loca, una fe ciega, porque muchos agarran estos versos y dicen, ya ven, tenemos que creer aunque no lo veamos. No, aquí se refiere Jesús a una fe limpia, una fe que ellos tenían de poder obtener una bendición espiritual del Señor. No solamente el milagro físico, ellos iban con esa esperanza de recibir algo diferente de parte del Señor. Y esa es la motivación que debe haber en nosotros como cristianos, poder ser bendecidos en nuestro espíritu, hermanos. Eso fue lo que vio Jesús y eso fue lo que a Jesús le agradó de ellos, que ellos venían con un corazón receptivo, ellos venían con un corazón listos para ser enseñados. No bajaron y dijeron, ok, aquí te lo trajimos, ya oímos que sanaste a muchos, sáname a este. No. En el momento en que descendió el lecho, ya Jesús se olvidó de la multitud en ese momento, y Jesús lo que vio fue la fe pura, la fe limpia que ellos tenían de poder creer en el Señor. Aún venciendo obstáculos, el camino, cargando al hombre, subiendo al techo, rompiendo el techo, exponiéndose a los peligros de que se enojara Pedro, que Jesús lo regañara. Ellos tenían ese deseo por oír a Jesús, por ver a Jesús. Y ese es el deseo que debe de haber en nosotros como creyentes, hermano. Un deseo puro y genuino de querer agradar a Dios, de querer oír su palabra, de querer hacer su voluntad. El cristianismo no debería de ser una religión. Muchos lo han convertido en una religión. El cristianismo debería de ser un deseo en el corazón de cada creyente, como el que había en estas 5 personas, tanto en los 4 que cargaron al paralítico como en el paralítico, de querer estar siempre cerca de Jesús. Eso es una relación verdadera con el Señor. Cuando Jesús ve la fe de ellos, vea lo que le dice: tus pecados te son perdonados. Este es el punto principal del pasaje. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo escribió esta historia. No es tanto porque el paralítico recibió su milagro, que es lo que más le gusta a la iglesia hoy día. Lo que más le gusta a la iglesia hoy día es: ¿qué voy a recibir de parte de Dios? ¿Qué es lo que me va a bendecir el Señor? ¿Cómo el Señor me va a bendecir a mí? El punto principal es que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para perdonar los pecados de todos los que hemos sido justificados por medio de ese sacrificio. Amén. Ese es el punto principal. Y Jesús se los perdona a este hombre. Jesús se los perdona porque el perdonar pecados era algo en la ley que estaba estrictamente prohibido a los hombres. El único que tenía el poder para perdonar pecados a los entendidos de la ley, bien lo sabían, era Dios. Era Dios. Nadie más podía perdonar los pecados. Más adelante vamos a ver una cita, pero escuche, vamos a entender por qué Jesús lo primero que le perdona son los pecados. ¿Por qué Jesús no primero lo sana y después le perdona los pecados? En Israel, hermano, había un mito, y el mito en Israel era que todo enfermo era porque había pecado. Ese era un mito. ¿Por qué digo que un mito? Porque la Biblia lo desmiente. Vamos a Juan 9, 1 al 3. Juan 9, 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿Desde cuándo? Desde que nació. Este hombre no conocía el sol, ni los animales, ni nada. Era ciego de nacimiento. Le tenían que describir, le decían: ¿y cómo es una serpiente? Pues una serpiente es algo así como largo y no tiene manos ni patas. Pobrecito. Y le preguntaron sus discípulos. Vea, sus discípulos también tenían esa creencia, porque obviamente la cultura lo arrastra a uno, y las creencias de la cultura, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, era un mito. No todo el que padecía una enfermedad era a causa del pecado. Habían enfermedades que en Israel se creía estrictamente que solo Dios las podía sanar. Una de ellas era la lepra. Así que Jesús vino y limpió a cuanto leproso se le atravesó, para decirles: yo soy Dios.
Yo soy Dios. Porque ellos decían, nadie puede sanar la lepra. Por eso cuando un leproso se presentaba ante el sacerdote lo único que le decía, no se puede hacer nada más que esperar a ver cómo evoluciona tu lepra, a ver qué pasa, a ver si más adelante Dios te la quita. No había nada que se pudiera hacer. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que los pecados no siempre traen enfermedades físicas. Algunas veces sí, en este caso. ¿Por qué? Porque si una persona es promiscua en su vida íntima, pues es probable que agarre enfermedades de transmisión sexual. Si una persona usa sustancias prohibidas en su cuerpo, que la Biblia dice que son pecado, que no destruyamos el cuerpo de Dios, pues va a tener como consecuencias pues enfermedades. Sin embargo, el pecado produce una enfermedad instantánea y es muerte espiritual. Muerte espiritual. Por eso Jesús lo primero que le dice a este hombre es, tus pecados te son perdonados. Este hombre había crecido con la mentalidad que él estaba paralítico por sus pecados y ahora Jesús estaba aliviando esa carga, diciéndole, ok, ¿sabes qué? Desde hoy en adelante tu récord está limpio, yo te perdono tus pecados. Desde ahí el paralítico ya había recibido lo que él había venido a buscar en realidad, que era oír a Jesús con fe y abrir su corazón a su palabra. Sin embargo, vamos a ver lo que dijeron los escribas. Dijeron que Jesús estaba, ¿qué? Blasfemando. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo acusaron de blasfemo y en la ley decía que el blasfemo debía morir. Por eso Jesús tenía que constantemente andarse moviendo, porque a causa de lo que él predicaba y de lo que él enseñaba, lo querían matar. En Nazaret, de donde tuvo que irse porque lo querían apedrear, lo querían desbarrancar en una barranca y lo querían matar. Vamos al verso que sigue. Escuche, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo primero que vemos aquí es la omnisciencia de Jesús. Este pasaje de Marcos, hermanos, se dejó para probar la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Perdonó pecados, conocía los pensamientos de los escribas, porque los escribas no lo dijeron en voz alta, sino que lo estaban cavilando en su mente. Eso habla de la omnisciencia de Jesús, de que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo de nosotros. No hay nada que nosotros podamos esconder del Señor. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Es fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué es fácil? Porque no hay forma de comprobar si ya le fueron perdonados o no. Es como si ahorita viene una persona, ¿verdad?, que es paralítico, y entonces yo le digo, hermanos, ahorita le voy a perdonar te perdono los pecados. Pues eso está fácil. Cualquiera puede decir, bueno, pues no podemos comprobar si verdaderamente le fueron perdonados o no. Eso Jesús lo hubiera podido decir y no había ningún problema. Pero ahora Jesús les dice, ok, ahora voy a decir algo que ustedes lo van a poder probar si sí o no es cierto. Así que levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente lo comprobaron con sus ojos y vieron cómo el paralítico, hermano, se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Milagrosamente Jesús lo sanó. Su cuerpo fue restaurado, porque sabemos que para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Vamos a nuestro último verso de esta noche. Dice así, el 12, ¿verdad? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La multitud quedó asombrada al final ante el milagro.
paralítico se levantó, tomó su lecho, se fue a su casa. Jesús restauró su cuerpo, pero lo más importante, ¿sabe qué? El paralítico se fue perdonado de sus pecados. Al final, el paralítico murió, la historia no lo dice, pero nosotros lo podemos deducir. ¿Y sabe qué? Está en la eternidad con el Señor, que es lo más importante. Este pasaje fue dejado por el Espíritu Santo para demostrar el poder de Dios, la deidad de Dios por medio de Jesús. Vamos a ver 4 cosas para terminar. 4 cosas que podemos aprender de este pasaje. 4 cosas que podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, tener un corazón que reciba la palabra de Dios. Tener un corazón que reciba la palabra de Dios, sin importar nuestra situación. ¿Cuántos de ustedes algunas veces pasan por problemas difíciles? Levanten su mano. Todos pasamos por problemas difíciles, de salud, económicos, a veces familiares, de lo que sea, a veces emocionales. ¿Qué tenemos que hacer por muy difícil que sea nuestra situación? Abrir nuestro corazón a la palabra. ¿Sabe qué es lo que pasa en nuestra vida cuando las cosas van mal? Nuestro corazón se quiere endurecer. Nuestro corazón tiende como a querer renegar y a querer decir, lo primero que queremos es a veces culpar a todo mundo, echarle la culpa a Dios, apostatar la fe, volver atrás. Es lo primero que es la reacción natural del corazón humano, porque Jeremías dice que el corazón es perverso, el corazón del hombre, es engañoso. Solamente Dios conoce nuestro corazón. ¿Sabe que Dios permite las situaciones difíciles para revelar lo que hay en nuestro corazón? Así que en medio de la situación difícil, hagamos como este paralítico. Quizás estamos pasándola muy mal, pero ¿sabes qué? Voy a creer en la palabra. Voy a creer en la palabra. Este paralítico creyó en la palabra. Tuvo esperanza en Cristo. Él dijo, bueno, sí, mi situación es muy difícil y todo, pero esta es mi esperanza es el Señor. Fue por eso que Dios lo sanó, porque Él fue con esa actitud del corazón. En segundo lugar, hermano, podemos aprender del paralítico que tenemos que buscar estar cerca de Jesús. Buscar estar cerca de Jesús. Como le decía hace un rato, un paralítico es difícil que salga de casa, porque está impedido. No puede moverse tan fácilmente. Depende que las personas lo carguen, que las personas lo lleven. Pero él dijo, llévenme, yo voy a ir. Él tenía esa necesidad de poder estar cerca de Jesús. Muchos aquí hasta el frío los hace que se queden en casa, hermano. No, si estuvieran paralíticos, imagina. Ya al frío sacan el dedo por la ventana. Ay, no, está a 30. Son cristianos del calor. Y en el frío, no. Son cristianos oso. ¿Sabe que los osos invernan, no? Y se meten en su cueva. No hay quien los saque de ahí. Así que nosotros debemos buscar acercarnos a Jesús. Número 3, venció los obstáculos. Venció todo lo que se le atravesó para poder llegar donde estaba Jesús. Llegó tarde, obviamente estaba paralítico, tuvieron que lidiar con él por el camino. Cuando llegaron, la casa ya estaba llena, ya no había forma de acercarse a Jesús. Tuvieron que romper el techo, subirse, exponerse. Y él venció todos los obstáculos para poder estar cerca de Jesús. Esto nos habla, hermano, de un creyente activo, de un creyente que tiene una fe activa, una fe que está dispuesto a no estar pasivo, a no estar durmiendo sin hacer nada, sino un creyente que dice, ok, ¿qué es lo que hay que hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder servir a Dios? Hay mucha gente que tiene años estacionada en una pasividad de aquí estoy con mi pecado, aquí estoy cómodo con esta situación en mi vida. Y no voy a hacer nada con mi vida para el Señor. Y eso es perder el tiempo. Tenemos que ponernos activos en las cosas del Señor, hermanos. ¿Ok? Y también podemos aprender de este pasaje, hermano, escuche, la importancia de que nosotros estemos unidos con nuestros hermanos. Porque estos 4 amigos del paralítico, hermano, tuvieron
que echárselo en el hombro y llevárselo a donde estaba Jesús. ¿Sabe por qué muchas personas a veces no invitan a nadie a la iglesia? Porque están mal espiritualmente. Es la razón. Porque está comprobado que el mejor evangelismo es cuando nosotros personalmente le hablamos a alguien de Cristo. Y le decimos, ¿sabes qué? Primero le mostramos al Cristo con nuestro testimonio. Porque hablarle pues también es fácil, ¿no? Pero mostrarle a las personas a Cristo en nosotros y después poderlos acercar al Señor, poderlos llevar al Señor. Estamos viendo un tiempo en donde la iglesia se ha vuelto muy egoísta y muy fría y no le queremos compartir el amor de Dios a las demás personas. Hermanos, esta historia es una historia de fe, es una historia de amor, de misericordia de parte de Jesús hacia el pecador, como lo hizo con todos nosotros, que nos salvó. ¿De qué nos salvó? Del infierno. Eso es la salvación más grande que Dios nos puede dar. Y también nos enseña este pasaje que Él tiene cuidado de nuestras necesidades en esta tierra. Vamos a orar.